Hay una imagen que no puedo borrar de mi mente. Yo, sentada en el borde de una cama que no era mía, con una maleta pequeña a mis pies, mirando una ventana con barrotes de hierro pintados de blanco. Como si el color pudiera disimular lo que eran. Barrotes. Tenía 67 años. Había criado a 3 hijos. Había lavado, cocinado, cosido, llorado, trabajado y rezado durante décadas. Y ahí estaba, con una maleta de fin de semana que mi hijo menor había empacado en 20 minutos, mientras yo miraba sin entender del todo lo que estaba pasando. O tal vez sí entendía. Tal vez lo entendía demasiado bien y por eso no podía moverme. Me llamo Leonora. Y esta es la historia de cómo mis hijos creyeron que me habían derrotado. Todo comenzó un martes por la mañana. Rodrigo, mi hijo menor, les había venido a visitarme con el pretexto de arreglar el grifo de la cocina. Yo estaba haciendo café. Él dejó su teléfono sobre la mesa mientras buscaba las herramientas en el cajón, y en ese momento sonó una notificación. No quise mirar. Pero el teléfono estaba justo frente a mí, y el nombre que apareció en la pantalla era el de mi hija mayor, Valeria. Y el mensaje era corto. Demasiado corto para ser inocente. Ya le dijiste. La cita con el abogado es el viernes. Me quedé quieta. El café hirviendo en el fuego. Rodrigo en el pasillo, revolviendo herramientas. Yo, con los ojos fijos en esa pantalla que ya había vuelto a apagarse. Como si nada hubiera dicho. Pero lo había dicho todo. Ese día no pregunté nada. Serví el café. Sonreí cuando Rodrigo arregló el grifo. Lo despedí en la puerta con un beso en la mejilla como siempre. Y cuando cerré la puerta, me apoyé en la madera fría y respiré muy despacio. La cita con el abogado es el viernes. ¿Qué abogado? ¿Para qué? Ya lo sabía. En algún lugar dentro de mí, ya lo sabía. Mi esposo Ernesto había muerto 4 años antes. Cáncer. Rápido y brutal, como él mismo había vivido. Sin rodeos, sin quejarse demasiado. Nos dejó la casa, algunas deudas pequeñas, y el silencio enorme que deja un hombre cuando se va después de 41 años juntos. La casa era grande para mí sola. Eso lo decían mis hijos cada vez que venían, que no con tanta frecuencia como yo hubiera querido. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. Mamá, los gastos son muy altos para una sola persona. Mamá, ¿no te sientes sola aquí? Sí me sentía sola, pero la soledad en tu propia casa es diferente a la soledad en un lugar desconocido. En tu casa, la soledad tiene tu olor, tu orden, tus recuerdos en cada rincón. En otro lugar, la soledad es solo vacío. Eso intenté explicarles. Creo que nunca escucharon. El viernes siguiente, mis 3 hijos llegaron juntos a casa. Valeria, la mayor, con esa sonrisa suya que siempre me pareció demasiado calculada. Rodrigo, que no podía mirarme a los ojos. Y Marcos, el del medio, que habló primero porque siempre fue el más directo, o el menos cobarde, dependiendo de cómo se mire. Mamá, queremos hablar contigo sobre algo importante. Me senté. Les ofrecí agua. Nadie quiso. Hemos estado pensando, dijo Valeria, y creemos que sería mejor para ti estar en un lugar donde haya gente, donde estés acompañada, donde tengas atención médica si la necesitas. Lo dijo como si fuera un regalo, como si me estuvieran ofreciendo algo maravilloso. ¿Un lugar?, pregunté. Una residencia, dijo Marcos. La visitamos la semana pasada. Es muy buena, mamá. Limpia, organizada, con jardín. Los miré a los 3. Rodrigo seguía sin mirarme. ¿Y la casa?, pregunté. Hubo un silencio breve, solo un segundo. Pero en ese segundo vi todo lo que necesitaba ver. La casa habría que venderla, dijo Valeria. Los gastos de mantenimiento son altos.
Y si tú estás bien atendida en otro lugar, no tiene sentido tenerla vacía. No tiene sentido. 40 años de mi vida en esas paredes. El cuarto donde nacieron mis hijos. La cocina donde aprendí a hacer el guiso que le gustaba a Ernesto. El jardín que planté con mis propias manos. Árbol por árbol, flor por flor. No tiene sentido. ¿Ya tomaron la decisión?, pregunté. Muy tranquila, con una voz que ni yo reconocí. Mamá, no es una decisión, os es una conversación, dijo Marcos. Pero era una decisión. Lo sabía desde el mensaje del martes. No peleé ese día. No lloré, no grité. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Les dije que lo consideraría. Les serví galletas que Valeria no tocó, y Rodrigo comió 2, mirando la mesa. Cuando se fueron, lavé las tazas, sequé el mesón y salí al jardín. Me senté bajo el árbol de mango que Ernesto sembró el año que nació Marcos. Tenía casi 30 años ese árbol. Daba sombra buena, sombra de las que te cubren de verdad. Pensé en el mensaje, en la cita con el abogado, en la residencia con jardín que ya habían visitado sin decirme nada. Y pensé en algo que no le había contado a nadie, ni a mis hijos, ni a mis vecinas, ni siquiera a Ernesto, aunque él lo había iniciado todo sin saber lo que sembraría. Antes de morir, Ernesto me había dado un sobre. No en el hospital, antes, cuando todavía podía caminar, cuando aún fingíamos los dos que había tiempo. Una tarde se sentó a mi lado en este mismo jardín y me dio un sobre de papel marrón, grueso, cerrado con cinta. «Guarda esto», me dijo. «No lo abras hasta que lo necesites de verdad». «¿Cómo voy a saber cuándo es de verdad?», le pregunté. Me miró con esos ojos suyos que siempre supieron más de lo que decían. «Lo vas a saber». Guardé el sobre en el fondo de mi cajón de ropa interior, debajo de las sábanas de repuesto, dentro de una caja de zapatos vieja. Ahí había estado 4 años. No lo había tocado. No me había atrevido. Esa noche, después de que mis hijos se fueron, lo busqué. Mis manos temblaban un poco cuando retiré la cinta. Adentro había 3 cosas. Un documento notariado, o una tarjeta de banco a mi nombre, y una nota escrita mayómasas a mano por Ernesto. La nota decía: «Leonora, esto es tuyo. Siempre fue tuyo. Yo solo lo cuidé. Si algún día lo necesitas, úsalo sin culpa. Te lo ganaste». El documento era el registro de una cuenta bancaria que Ernesto había abierto hacía 15 años, a mi nombre, con aportaciones pequeñas y constantes que yo nunca había visto en los estados de cuenta, porque él manejaba las finanzas. No era una fortuna, pero era suficiente. Era más que suficiente. Y había algo más. La escritura de un terreno pequeño que perteneció a mi madre, que ella me dejó a mí cuando murió, y que yo había olvidado casi por completo porque estaba lejos, porque nunca lo habíamos usado, porque en los años de criar hijos una aprende a olvidar lo que no es urgente. Ese terreno tenía valor, más del que yo imaginaba, y me senté en el borde de la cama con los papeles en las manos, y no lloré. No sentí alivio tampoco. Sentí algo más extraño. Sentí que Ernesto había sabido, que de alguna manera, sin decirlo, había sabido que iba a necesitar esto. Y pensé, de acuerdo. 2 semanas después mis hijos me llevaron a la residencia. Dejé que me llevaran. No peleé. Hice la maleta yo misma, despacio, eligiendo con cuidado lo que me llevaría. Mis fotos, mis plantas pequeñas en sus macetas, mis libros de siempre. El sobre de Ernesto, ahora vacío, doblado dentro de mi cartera como recordatorio. Valeria habló durante todo el camino sobre lo bien que iban a estar, sobre el jardín, sobre las actividades, sobre la enfermera de guardia. Rodrigo manejaba. Marcos miraba por la ventana.
Nadie preguntó si yo quería ir. La residencia se llamaba Los Pinos. Era lo que prometía ser. Limpia, organizada, con jardín. Pero era también gris. Y silenciosa de una manera que no era paz, sino resignación. Las señoras que estaban ahí tenían miradas que yo reconocí. Miradas de personas que ya habían dejado de esperar. Yo no pensaba tener esa mirada. Mi cuarto era pequeño, pero tenía ventana. Mis hijos dejaron las maletas. Me dieron besos rápidos y se fueron antes del almuerzo. Rodrigo fue el último en salir. En la puerta se detuvo. «¡Mamá!». Lo miré. No dijo nada más. Salió. Esa primera noche no dormí bien. El colchón era firme y el silencio tenía un sonido diferente al de mi casa. Pero a las 3 de la mañana, cuando me resigné a no dormir, saqué la tarjeta del banco y la miré a la luz pequeña de la lamparilla. Había un número al dorso. Una línea de atención. Al día siguiente pedí prestado el teléfono de la recepción. Todavía no había organizado el mío. Y llamé. Confirmé el saldo. Pregunté sobre procedimientos para mover fondos. Tenía un plan. Todavía no era completo. Pero tenía un punto de partida. Fue en el desayuno del tercer día cuando conocí a doña Carmen. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Puso su taza de café con un golpe decidido y me miró directo a los ojos. «Usted no tiene cara de estar aquí por voluntad propia», me dijo. Tenía 72 años, había sido abogada durante 38 y estaba en Los Pinos porque su rodilla la había traicionado después de una caída y sus sobrinos, que la adoraban de verdad, insistieron en que se recuperara con cuidado. Era diferente a las otras señoras. Tenía los ojos todavía encendidos. «No», le dije. «No vine por voluntad propia». «¿Hijos?». «3». Asintió como si eso explicara todo. Y en cierta forma lo explicaba. «¿Tienen poder sobre sus bienes?», preguntó. «Todavía no». «Bien», dijo y tomó un sorbo de café. «Entonces todavía hay tiempo». No me preguntó si quería su ayuda. Simplemente asumió que sí, y tenía razón. Esa mañana, mientras el resto de las señoras tejían o miraban televisión, doña Carmen y yo hablamos durante 3 horas en un rincón del jardín. Le conté del sobre de Ernesto, del terreno de mi madre, de la cuenta, de la cita con el abogado que mis hijos habían tenido sin decirme. Ella escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento. «¿Sabe cuánto vale su casa actualmente?», preguntó. «Más o menos». «¿Y el terreno?». «Menos, pero algo». «¿Tiene la escritura?». «La tengo». Me miró con algo que se parecía a la admiración, o tal vez al reconocimiento, como cuando ves en otra persona algo que conoces bien. «Leonora», dijo, «vamos a necesitar un buen notario y una empresa que actúe en su nombre, sin revelar quién está detrás». Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si llevara años esperando esta conversación. Y yo, por primera vez desde aquella mañana del martes, sentí algo calentarse en el pecho. No era rabia, era algo más peligroso que la rabia. Era claridad. Esa tarde, mi teléfono sonó. Era Valeria. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Te gusta el lugar?». «Estoy bien», dije. «El jardín es bonito». «Qué bueno. Oye, el abogado nos dijo que necesita una reunión contigo la próxima semana, para revisar los documentos de la casa». «Claro», dije. «Lo que necesiten». Hubo una pausa breve. «¿Estás bien, mamá? Te noto muy... tranquila». «Estoy perfectamente. Valeria». Hice una pausa. ¿Saben que aquí sirven un café muy bueno por las mañanas? Se rió, aliviada. Nos despedimos con cariño. Cuando colgué, doña Carmen estaba sentache a mi lado. Me había escuchado. «Bien hecho», dijo en voz baja.
Guardé el teléfono en mi bolsillo. Afuera, el jardín de los pinos estaba quedando sin luz. Las últimas señoras entraban al comedor arrastrando los pies, con esa lentitud de quien ya no espera nada nuevo. Yo las miré, y pensé que ese lugar podía ser diferente, que todo podía ser diferente, pero eso todavía no lo sabía nadie más que yo. Esa noche no pude dormir por segunda vez, pero esta vez no era angustia, era otra cosa. Era el tipo de insomnio que viene cuando la mente trabaja demasiado rápido para que el cuerpo descanse. Me quedé mirando el techo de ese cuarto pequeño y fui ordenando todo como si pusiera fichas sobre una mesa. Lo que tenía: la cuenta de Ernesto, el terreno de mi madre, las escrituras, a doña Carmen. Lo que no tenía: tiempo. Mis hijos habían mencionado al abogado para la semana siguiente. Eso significaba que el proceso de venta podía comenzar pronto. Tal vez ya había comenzado. Tal vez, mientras yo miraba este techo, alguien estaba revisando el valor de mercado de la casa donde crié a mis hijos. Respiré despacio. El problema no era el dinero. El dinero, con cuidado, alcanzaba. El problema era la velocidad y la discreción. A la mañana siguiente, doña Carmen llegó al desayuno con un cuaderno y una pluma. Se sentó frente a mí, abrió el cuaderno en una página en blanco y me miró. Cuénteme todo sobre la casa. Tamaño, ubicación aproximada, muestrado, sin nombres, solo características. Lo hice. Le describí cada detalle que recordaba. Los metros, el jardín, los cuartos, la antigüedad de la construcción, el barrio. Ella escribía sin levantar la vista. ¿Sabe si sus hijos ya pusieron la propiedad en el mercado? No lo sé con certeza. Hay que saberlo. Cerró el cuaderno. ¿Tiene alguna amiga, vecina, alguien de confianza que pueda pasar por ahí sin levantar sospechas? Pensé en Rosario. Mi vecina de 20 años, la que me guardaba las plantas cuando viajaba, la que siempre supo más de mi vida de lo que yo le contaba directamente. Tengo a alguien. Llámela hoy. Doña Carmen se levantó, tomó su café y caminó hacia el jardín como si acabáramos de hablar del clima. Yo la miré alejarse y pensé que esa mujer debió haber sido formidable en un tribunal. Llamé a Rosario esa misma tarde. Contestó al segundo timbre, como siempre. Leonora, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Tus hijos me dijeron que te fuiste a descansar un tiempo, pero yo... Rosario. La interrumpí suavemente. Necesito pedirte un favor. Silencio. Lo que sea, dijo. Sin dudar ni un segundo. Le pedí que pasara por mi calle, que mirara si había algún letrero, alguna persona tomando fotos, algún movimiento inusual alrededor de la casa. Que no se detuviera, que solo pasara caminando como siempre. ¿Está pasando algo malo, Leonora? Todavía no, dije, pero podría pasar. Hubo una pausa. Paso mañana temprano, dijo, y te llamo apenas llegue a casa. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano. Rosario me había conocido a los 28 años. Había visto nacer a mis hijos. Había estado en el entierro de Ernesto, en la primera fila, llorando más fuerte que mis propios hijos. Algunas personas entran en tu vida y se quedan sin pedir explicaciones. Esas son las que valen. Al día siguiente, Rosario llamó a las 9 de la mañana. Leonora, hay un letrero. Se me fue el aire. ¿Grande? Lo suficiente. De una inmobiliaria. Con número de contacto y todo. Lo habían puesto rápido. Más rápido de lo que esperaba. ¿Sabes cuándo lo pusieron? La señora del frente me dijo que lo vio aparecer antier por la tarde. Un día después de que mis hijos me dejaron en Los Pinos. Un día. Ni siquiera habían esperado. Gracias, Rosario. Leonora, ¿qué vas aquí a hacer? Lo que tenga que hacer. Esa tarde le conté todo a doña Carmen.
Ella escuchó sin cambiar la expresión. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio y mirando el jardín donde dos señoras paseaban despacio por el sendero de piedras. «Bien», dijo finalmente. «Entonces actuamos esta semana». Me explicó el plan con esa claridad suya que no dejaba espacio para el pánico. Necesitábamos una figura legal que pudiera actuar en mi nombre, sin que mi nombre apareciera directamente en los primeros pasos. Ella conocía a Sitsa, un notario de confianza con quien había trabajado 30 años. Un hombre serio, discreto, que no hacía preguntas innecesarias. También conocía a una mujer que manejaba una pequeña empresa de inversiones. Nada grande, pero con nombre registrado, con existencia legal, con capacidad para hacer ofertas en procesos de compraventa. «Lo que haremos», dijo doña Carmen, «es que esa empresa haga la oferta por su casa. Una oferta limpia, al precio de mercado. Tal vez un poco por encima para que sea atractiva. Sus hijos verán una empresa compradora. No verán a su madre. ¿Y si preguntan quién está detrás de la empresa? Las empresas no están obligadas a revelar a sus socios en una transacción de compraventa estándar». Hizo una pausa. No al principio. Lo dijo con un tono que sugería que el principio era lo único que importaba por ahora. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté. «Una semana, tal vez 10 días si el proceso está recién comenzando. ¿Tiene acceso a sus fondos?». «Puedo transferirlos». «Entonces mañana nos vamos». «¿A dónde?». «Al notario». Se levantó, recogió su cuaderno. «Pida un taxi. Yo invito el café». Salir de Los Pinos resultó más fácil de lo que pensé. No era una prisión, era una residencia. Podíamos entrar y salir. Nadie nos detenía. Lo que nos retenía era otra cosa. La costumbre, el cansancio, la sensación de que afuera ya no había nada para nosotras. Pero yo todavía no tenía esa sensación. Y doña Carmen nunca la había tenido. Pedí el taxi. Nos arreglamos las dos con dignidad, como corresponde cuando se va a hacer algo importante. Doña Carmen se puso una blusa azul oscuro y sus aretes de perlas. Yo me puse el vestido verde que siempre me había dado seguridad, el mismo que usé cuando Ernesto y yo firmamos la primera hipoteca de la casa hace 40 años. El taxista nos miró por el espejo retrovisor con esa mirada que tienen los jóvenes cuando ven a dos señoras mayores viajando solas, con cara de propósito. No dijo nada. Bien, el notario se llamaba don Aurelio. Tenía casi 80 años, manos lentas y ojos que no perdían detalle. Cuando doña Carmen entró a su oficina, se puso de pie y la saludó con el tipo de respeto que solo existe entre personas que han trabajado juntas durante mucho tiempo. Me miró a mí. «Esta es Leonora», dijo doña Carmen. «Necesita proteger lo suyo». Don Aurelio asintió como si eso fuera suficiente presentación. «Siéntese, señora». Me senté. Saqué los documentos del sobre. Los puse sobre su escritorio con cuidado, uno por uno. La escritura del terreno, el documento de la cuenta, mi cédula. Don Aurelio lo revisó despacio, sin apresurarse, sin hacer comentarios innecesarios. «El terreno está a su nombre», dijo finalmente. «Sí». «¿Sabe su valor actual?» «No exactamente». Llamó a alguien por teléfono. Habló en voz baja durante 2 minutos. Colgó. «Hay un avalúo reciente de una zona cercana, con las características que usted describe. Y estamos hablando de una cifra que le sorprenderá favorablemente». Me dio un número. Doña Carmen no parpadeó. Yo sí. No era una fortuna, pero sumado a la cuenta de Ernesto, era suficiente. Era más que suficiente para lo que necesitaba. «¿Puede usted crear una figura legal?», dijo doña Carmen, «que permite a la señora Leonora actuar a través de una empresa en una compraventa,
sin que su nombre figure en los documentos iniciales? Don Aurelio la miró. «Es legal», dijo ella. «¿Y usted lo sabe?» «Lo sé», respondió él. «Solo me aseguro de que usted también lo sepa. Llevo 38 años sabiéndolo». Una sonrisa breve. Don Aurelio abrió un cajón. «Vamos a necesitar 2 horas», dijo. Fueron 3 horas y media. Cuando salimos, yo tenía en mi cartera un juego de documentos que establecían mi participación mayoritaria en una pequeña empresa constituida ese mismo día. La empresa tenía nombre, tenía registro, tenía capacidad legal para hacer ofertas de compraventa. Y nadie, mirando solo los papeles superficiales, vería mi nombre en primer plano. Doña Carmen y yo tomamos el taxi de regreso en silencio. A mitad del camino, ella me miró. «¿Cómo se siente?», pensé en la pregunta con honestidad. «Como si hubiera dormido muchos años», dije, y acabara de despertar. Ella asintió. «Eso es exactamente lo que pasó. La oferta llegó a la inmobiliaria 4 días después. Rosario me mantuvo informada. Pasaba por mi calle con una regularidad que a cualquiera le parecería casual. Me llamaba en las tardes con detalles pequeños, que habían llegado personas a ver la casa y que la inmobiliaria había puesto fotos en línea, que el cartel tenía ahora un adhesivo de «En negociación». Ese adhesivo me lo confirmó todo. Mis hijos habían recibido la oferta y la estaban considerando. La noche de ese día, Marcos me llamó. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo, aquí tranquila». «Oye, hay algunas cosas avanzando con lo de la casa. Solo quería que supieras que todo va bien». «Qué bueno», dije. «Es una buena oferta». Hubo una pausa pequeña. «Sí, bastante buena, la verdad». «Me alegra. Ustedes saben lo que hacen». Otra pausa, más larga. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien?» «Estoy perfectamente, Marcos. Aquí hay una señora que hace unas sopas deliciosas los miércoles». Se rió. Se rió con alivio. Igual que Valeria las semanas anterior. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veían. Una señora mayor, tranquila, conforme, ocupada en las sopas del miércoles. Bien. Que siguieran pensando eso. La venta se cerró en 12 días. Doña Carmen y don Aurelio manejaron cada paso. Yo firmé lo que había que firmar, desde los pinos, en una mesa del jardín, con una taza de café al lado y cara de señora que no tiene nada importante en mente. Cuando llegó la confirmación me la mostró doña Carmen en su teléfono. Un mensaje de don Aurelio. 3 palabras. Escritura firmada. Todo correcto. Doblé el teléfono. Miré el jardín de los pinos con sus senderos de piedra, sus bancas de madera vieja, sus flores un poco descuidadas. Mis hijos acababan de venderle mi casa a su propia madre, sin saberlo, y eso era solo el principio. Esa misma semana, algo llamó mi atención. Doña Carmen me lo mencionó una tarde, casi de pasada, mientras tomábamos el sol en el jardín. ¿Sabe usted que esta residencia está en venta? Levanté la vista. ¿Los pinos? El dueño tiene deudas. Quiere venderlo rápido y en silencio. Hizo una pausa. He visto el precio. Es bajo para lo que es el terreno. La miré. Ella me miraba a mí. Y en ese momento, sin que ninguna de las dos lo dijera en voz alta, las dos supimos exactamente lo que vendría después. No dormí esa noche pensando en los pinos, no en el edificio, no en las paredes grises ni en los pasillos silenciosos. Pensé en las señoras que vivían aquí, en doña Pilar, que tejía sin parar porque decía que si paraba las manos, paraba el corazón. En Mercedes, que guardaba las cartas de su hijo en una caja de galletas y las releía cada noche aunque ya se las sabía de memoria. En Clemencia, que llegó hace 3 meses y todavía lloraba cuando creía que nadie escuchaba.
y mujeres que habían dado todo. Mujeres que habían terminado aquí. Me pregunté cuántas de ellas habían llegado tan bien sin querer. A las 4 de la mañana me senté en la cama, encendí la lamparilla pequeña y saqué el cuaderno que usaba para escribir listas de compras en casa. Arranqué una hoja limpia, escribí 2 columnas. En una, lo que Los Pinos era. En la otra, lo que podría ser. Cuando terminé, la diferencia entre las 2 columnas era tan grande que casi daba miedo. Casi. Al día siguiente busqué a doña Carmen antes del desayuno. Ella ya estaba en el jardín, con su café, mirando las flores descuidadas, con esa expresión suya de quien está calculando algo. Me senté a su lado sin saludar. Puse la hoja sobre la mesa entre las 2. Ella la leyó despacio, sin apresurarse. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado y me la devolvió. ¿Cuánto piden por el lugar?, pregunté. Menos de lo que vale el terreno solo. ¿Por qué tan barato? El dueño tiene una deuda con un banco que vence en 40 días. Necesita liquidez rápida. Tomó un sorbo de café. En situaciones así, quien tiene el dinero listo pone las condiciones. ¿Tenemos el dinero listo? Me miró. Usted tiene la casa, recién adquirida con escritura limpia. Puede usarla como garantía para un crédito si lo necesita. O puede usar directamente lo que tiene, si alcanza. ¿Alcanza? Depende de cuánto quiera remodelar después. Guardé silencio un momento. Quiero que sea un lugar digno, dije. No lujoso. Digno. Doña Carmen asintió lentamente. Entonces alcanza. Don Aurelio vino a Los Pinos esa misma semana. No era su costumbre hacer visitas a domicilio, según me dijo doña Carmen. Pero cuando ella lo llamó, no puso objeciones. Llegó un martes por la tarde con su maletín de cuero negro, sus manos lentas y esa calma suya que lo hacía parecer inmovible. Nos reunimos los 3 en la sala de visitas, que a esa hora estaba vacía. Don Aurelio revisó los números, el precio de Los Pinos, lo que yo tenía disponible, el valor de la casa recién comprada, las posibles estructuras de financiamiento. Habló poco, escribió mucho. Al final cerró su cuaderno y nos miró a las 2. «Es posible», dijo, «pero hay que moverse antes de que aparezca otro comprador». «¿Está usted segura, señora Leonora?» Lo pensé un segundo, solo uno. Completamente. «Bien», recogió sus papeles. «Entonces empezamos mañana». Lo que siguió fueron 3 semanas de movimientos que yo nunca habría sabido hacer sola. Doña Carmen coordinaba desde su cuarto, con su teléfono y su cuaderno, con una energía que avergonzaba a personas 20 años más jóvenes. Don Aurelio manejaba los documentos. Yo firmaba, preguntaba, aprendía. Aprendí más sobre bienes raíces y estructuras legales en esas 3 semanas que en toda mi vida anterior. Pero lo más importante que aprendí no estaba en ningún documento. Lo aprendí observando a doña Carmen trabajar. Aprendí que el poder no se pide, se construye, despacio, con precisión, sin anunciarlo. Mientras todo eso ocurría en silencio, mis hijos seguían con su vida. Valeria me llamaba los domingos, puntual, 10 minutos exactos. Me preguntaba si comía bien, si dormía bien, si me llevaba bien con las otras señoras. Yo le respondía con detalles pequeños y tranquilizadores. Las sopas del miércoles, el tejido de doña Pilar, y el gato que a veces entraba al jardín sin que nadie supiera de dónde venía. Marcos llamaba menos. Cuando lo hacía, hablaba rápido, como quien cumple con algo pendiente. Rodrigo casi no llamaba. De los 3, Rodrigo era el que más me preocupaba. No por lo que hacía, por lo que no hacía, por el silencio que había entre nosotros desde aquella tarde, cuando se detuvo en la puerta de Los Pinos y no dijo nada. Pero ese era un problema para después.
Ahora mismo tenía otros. La compra de los pinos se cerró un jueves por la mañana. Yo estaba sentada en la sala de visitas cuando don Aurelio me envió el mensaje. Esta vez fueron 4 palabras. Es suyo. Felicitaciones, señora. Me quedé quieta un momento con el teléfono en la mano. Afuera, por la ventana, podía ver el jardín. Doña Pilar tejiendo en su banca. Clemencia mirando el cielo con esa mirada suya de lejos. 2 enfermeras conversando junto a la puerta, aburridas. Este lugar era mío ahora. Y lo primero que pensé no fue en el dinero, ni en los documentos, ni en mis hijos. Pensé en el jardín. En que necesitaba flores nuevas. En que las bancas necesitaban pintura. En que la luz del pasillo principal parpadeaba hace semanas y nadie la había cambiado. Pensé en que esto podía ser un lugar donde las señoras quisieran estar, no un lugar al que las trajeran sin preguntarles. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al alma, dale like, y si conoces a una mujer que necesita escucharla, compártela con ella. Lo primero que hice como dueña fue reunirme con el personal. No lo hice con autoridad ni con discursos. Me senté con ellos en el comedor un viernes por la tarde, y pedí café para todos y hablé como lo que era. Una señora que había vivido en este lugar y sabía lo que fallaba. Los escuché primero. Eso los sorprendió. La cocinera, una mujer joven llamada Inés, dijo que el presupuesto para alimentos era tan ajustado que a veces tenía que elegir entre variedad y cantidad. Una enfermera llamada Patricia dijo que el turno nocturno era de una sola persona para 12 residentes. El encargado del mantenimiento dijo que había una lista de reparaciones pendientes desde hacía 2 años. Escribí todo. Cuando terminaron de hablar, les dije 3 cosas. Primero, nadie perdería su trabajo. Segundo, las condiciones iban a cambiar, pero necesitaba su ayuda para ir a hacerlo bien. Tercero, las señoras que vivían aquí no eran una carga, eran la razón de todo. Si alguien no podía verlas así, este no era su lugar. Silencio. Luego Inés levantó la mano. ¿Puedo hacer un menú nuevo? Hágalo, dije. Los cambios fueron lentos. Tenían que serlo. No tenía dinero infinito. Tenía lo suficiente para hacer las cosas bien si las hacía con orden. Primero las reparaciones urgentes. La luz del pasillo, las cañerías del baño del fondo, la puerta del jardín que no cerraba bien. Luego el jardín. Flores nuevas, la hierba cortada, 2 bancas repintadas de azul. Las señoras notaron el jardín antes que cualquier otra cosa. Doña Pilar fue la primera en decirlo. «Esto se ve diferente», dijo una mañana mirando las flores. «Sí», dije. «¿Quién mandó a poner esas flores?» «Yo». Me miró. «¿Usted?» frunció el ceño. «¿Y usted quién es aquí?» «La dueña», dije. Silencio. Luego doña Pilar soltó una carcajada corta y seca que no le había escuchado nunca. «Bien», dijo. Ya era hora, que doña Carmen se quedó. No como residente obligada, como socia en los hechos y no en los papeles. Era ella quien revisaba los contratos del personal, quien me advertía cuando algo no cuadraba en los números, quien me frenaba cuando yo quería moverme más rápido de lo prudente. «La prisa es para los jóvenes», me decía. «Nosotras tenemos experiencia. Eso vale más». Un día le pregunté por qué se había quedado. Sus sobrinos querían llevarla a casa cuando su rodilla mejoró. Y su rodilla había mejorado. Me miró con esa expresión suya de quien ya tiene la respuesta preparada. «Porque aquí estoy haciendo algo», dijo. «En mi casa estaría mirando televisión y esperando que alguien me llamara». No dije nada. «Además», agregó, «usted me necesita, aunque no siempre quiera admitirlo.
Tenía razón. En las dos cosas. Fue en ese período cuando Valeria llamó un domingo con un tono diferente. No el tono de los 10 minutos puntuales. Un tono más lento, más cauteloso. «Mamá, ¿has sabido algo de la casa?» Me detuve. «¿Qué casa, hija?» «La nuestra. La que vendimos». «¿Por qué lo preguntas?» «Es que alguien nos dijo que la compró una empresa, y estuvimos buscando información sobre esa empresa, y no encontramos mucho». Pausa. «¿Tú sabes algo?» Respiré despacio. «Valeria, yo estoy aquí en Los Pinos. ¿Cómo voy a saber quién compra propiedades?» Claro, mamá, tienes razón. Es que nos pareció raro. Las empresas compran propiedades todo el tiempo, hija». Hice una pausa. «¿Están bien los tres?» Sí, bien». «Me alegra. Oye, tienen que venir a visitarme. Hace semanas que no los veo». «Sí, mamá, pronto». Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. Habían empezado a preguntar. Todavía no sabían nada. Pero habían empezado a preguntar. Eso me decía que el tiempo de la invisibilidad se estaba terminando. Pero asunto era, yo ya no necesitaba ser invisible. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. 2 semanas después de esa llamada, Marcos apareció en Los Pinos, sin avisar. Era un martes por la mañana. Yo estaba en el jardín revisando unas facturas con doña Carmen, cuando la recepcionista me avisó que mi hijo estaba en la entrada. Doña Carmen me miró. «¿Quiere que me quede?» «No», dije. «Esto lo manejo yo». Me tomé un momento antes de salir. Guardé las facturas. Me acomodé el vestido. Respiré. Luego fui a recibirlo. Marcos estaba en la sala de visitas, de pie, mirando el jardín por la ventana. Se veía diferente a la última vez. Más tenso. Con algo en la mandíbula que yo reconocí. La tensión de alguien que trae una pregunta que le cuesta hacer. Me vio entrar y sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «Mamá». Me dio un beso. «Qué bien te ves». «Gracias, hijo. Siéntate». Nos sentamos. Una enfermera trajo café sin que yo lo pidiera. Las señoras de Los Pinos ya habían aprendido que cuando yo recibía visitas, el café llegaba solo. Marcos tomó la taza. La sostuvo sin beber. «Mamá, tengo que preguntarte algo». «Pregunta. ¿Sabes quién es la dueña de Los Pinos?» El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. «¿Por qué me preguntas eso?», dije. «Porque estuvimos investigando la empresa que compró nuestra casa». Hizo una pausa. «Y encontramos una conexión con otra empresa, la que compró este lugar». Me miró a los ojos. Yo lo miré a él. Y en ese momento, mi hijo supo. Vi el instante exacto en que supo. No dije nada. Solo lo miré con esa tranquilidad que me había costado meses construir. «Mamá», dijo, y su voz era apenas un susurro. «¿Fuiste tú?». La pregunta quedó flotando entre los dos. Afuera, en el jardín, doña Pilar tejía en su banca azul recién pintada. El gato sin dueño dormía al sol junto a las flores nuevas. Una enfermera cruzaba el sendero con una bandeja. Tomé mi café. Lo bebí despacio. Luego lo miré. Y sonreí. Marcos no dijo nada más por un momento largo. Me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Como cuando un niño descubre que su madre tiene una vida que él no conoce. Una vida completa, con profundidad y decisiones y secretos, que existía antes de que él naciera y seguiría existiendo después. Esa mirada me dolió un poco. No por lo que significaba para mí, por lo que decía de él, de los 3. ¿Cuántos años llevaban mirándome sin verme? ¿Cómo?,
dijo finalmente. Solo esa palabra. Con recursos propios, respondí. Simple, sin adornos. ¿Qué recursos? Mamá, nosotros sabíamos lo que había en las cuentas. El papá no dejó... Tu papá dejó lo que dejó. Lo interrumpí. Y era mío. Otra pausa. ¿Y el terreno? Dijo. Había estado investigando más de lo que yo pensaba. Era de mi mamá. Me lo dejó a mí. Tomé otro sorbo de café. Nunca preguntaron por él. Se recostó en la silla. Pasó una mano por la cara. ¿Mamá? Marcos. Lo dije con calma, sin dureza. ¿Querías preguntarme algo más? Me miró. Quería decir muchas cosas. Lo vi en su cara. Quería preguntar por qué no les dije nada. Quería reclamar algo, aunque no supiera exactamente qué. Quería entender cómo la señora tranquila de las sopas del miércoles había hecho todo esto sin que nadie lo notara. Pero no dijo nada de eso. ¿Estás bien?, preguntó. Era una pregunta honesta. Tal vez la primera pregunta honesta que me hacía en años. Mejor que nunca, dije. Marcos se fue una hora después. No enojado. Eso me sorprendió. Se fue con ese silencio particular de quien necesita tiempo para ordenar lo que acaba de aprender. En la puerta se detuvo. Igual que Rodrigo aquella primera vez. Pero esta vez sí habló. ¿Por qué no nos dijiste nada? Lo pensé antes de responder. Porque no me preguntaron, dije. Y porque cuando uno tiene algo valioso, aprende a cuidarlo. Me miró un momento más. Luego asintió, casi imperceptiblemente, y salió. Esa noche Valeria llamó. No a los 10 minutos de siempre. A las 11 de la noche, que era una hora en que ella nunca llamaba. «Mamá». «Hija». Marcos nos contó. Imaginé que sí. Silencio. «No entiendo», dijo. Y en su voz había algo que no le había escuchado antes. No era rabia. Era algo más parecido a la confusión genuina. «No entiendo cómo. ¿Por qué?» «Valeria, ¿quieres hablar de esto ahora a las 11 de la noche? ¿Por teléfono?» Pausa. «No», admitió. «Entonces vengan cuando quieran. Los tres. Y hablamos». Silencio más largo. «¿Estás enojada con nosotros?», preguntó. Y ahí sí había algo diferente. Una fragilidad que yo no esperaba. «No», dije. Y era verdad. «Estoy viviendo mi vida, Valeria. Es lo único que estoy haciendo». Colgamos. Y me quedé sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano, en ese cuarto pequeño con ventana que ya conocía de memoria. Y pensé que pronto tendría que mudarme de vuelta a mi casa. Ya era momento. Volví a la casa un sábado de octubre. No hice ceremonia. No avisé. Pedí un taxi. Hice mi maleta con la misma calma con que la había deshecho meses antes. Y me despedí del personal de Los Pinos como si fuera a dar un paseo. Doña Carmen me acompañó hasta la puerta. «¿Va a estar bien sola?», preguntó. Estuve sola 4 años después de que Ernesto murió. Dije, sé estar sola. No es lo mismo. «No», admití. «Es mejor, porque ahora sé que lo elegí». Ella asintió. Me dio un abrazo breve, del tipo que dan las personas que no abrazan seguido, pero cuando lo hacen es de verdad. «Cuídese», dijo. «Usted también. Y revise las facturas de enero. Inés quiere ampliar el menú y los números hay que mirarlos bien». Se rió. Una risa corta y seca, igual que doña Pilar. «Váyase ya», dijo. Me fui. Entrar a la casa fue extraño. Olía diferente. La empresa compradora había hecho algunos arreglos menores. Pintado una pared, cambiado un grifo. Pequeñas cosas que se notan cuando conoces cada rincón de un lugar. Pero el árbol de mango seguía ahí. Salí al jardín y me quedé parada debajo de él un momento largo. La sombra era la misma. El sonido del viento entre las hojas
Era el mismo. Aquí estoy, dije en voz baja, sin saber bien a quién le hablaba. Tal vez a Ernesto. Tal vez a mí misma de 40 años atrás, la que sembró las primeras plantas en este jardín con las manos llenas de tierra. Entré, puse agua a la cuma a hervir. Empecé a desempacar. Mis hijos vinieron juntos el fin de semana siguiente. Los 3. Como la primera vez, cuando vinieron a decirme lo de la residencia. Pero esta vez era diferente. Esta vez llegaron sin el orden ensayado de aquella tarde. Llegaron con caras distintas entre sí. Valeria con algo defensivo en la postura, Marcos más quieto que de costumbre, Rodrigo mirando la casa como si la estuviera viendo después de mucho tiempo. Los hice sentar. Les serví café. Puse galletas en la mesa. Nadie habló primero por un momento. Luego Valeria dijo: «Mamá, necesitamos entender qué pasó». «¿Qué parte?», pregunté. «Todo. La casa, la residencia. ¿Cómo...?» «Valeria», la interrumpí con suavidad. «Ustedes decidieron vender esta casa. Yo la compré. Es mía. Legalmente, sin ninguna duda. ¿Hay algo ahí que no esté claro?». Silencio. «¿Y la residencia?», dijo Marcos. «También es mía. La compré cuando estaba disponible». «¿Con qué dinero, mamá?». Esta vez fue Rodrigo. La primera vez que hablaba en toda la tarde. Me miró directamente. «¿Con qué dinero hiciste todo eso?». Lo miré a él especialmente, porque de los 3, Rodrigo era el que más me dolía. El pequeño, el que cargó el mensaje de Valeria en su teléfono sin decirme nada. «Con el dinero que tu papá y yo construimos durante 40 años», dije, «y con lo que mi mamá me dejó, que era mío, y siempre fue mío». Nosotros no sabíamos. No preguntaron. El silencio que siguió era diferente a los anteriores. Tenía peso. Tenía textura. «Mamá», dijo Rodrigo, y su voz era baja. «¿Estás enojada con nosotros?». Era la misma pregunta que Valeria. Pero en la boca de Rodrigo sonaba diferente. Más pequeña. Más asustada. «No estoy enojada», dije. «Estoy viviendo. Hay una diferencia». Les expliqué lo que consideré necesario explicar. No todo. Lo suficiente. Que la cuenta existía. Que el terreno existía. Que ambas cosas eran mías con documentos que lo respaldaban. Que la compra de la casa y de los pinos se había hecho de manera completamente legal. No les expliqué a doña Carmen. No les expliqué a don Aurelio. Esas personas no les pertenecían. Valeria quiso discutir algo. No estaba segura qué exactamente. Se le notaba en la cara que buscaba un argumento, y no lo encontraba. «Pero, mamá, si hubieras dicho que tenías ese dinero, nosotros nunca habríamos...». «¿Nunca habrían qué, Valeria?». La pregunta la detuvo. «¿Nunca me habrían llevado a la residencia sin preguntarme? ¿Nunca habrían vendido la casa sin consultarme? ¿Eso es lo que ibas a decir?». No respondió. «Porque eso fue lo que hicieron», continué. «Con o sin dinero. Lo que ustedes creyeron es que yo ya no tenía nada que decir sobre mi propia vida». Silencio completo. Afuera, el árbol de mango movía las hojas despacio. «No los culpo», dije. Y era verdad, en parte. Así funciona el mundo. Las personas mayores se vuelven invisibles. Se asume que ya no deciden, que otros saben mejor. Tomé mi café, pero yo nunca dejé de saber lo que quería. Se fueron esa tarde con poco más que decir. Marcos fue el último, como siempre. En la puerta me dio un abrazo largo, más largo que de costumbre. «Mamá, lo siento», lo abracé también. «Ya sé», dije. No era suficiente. Pero era algo. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos de los últimos años. Yo vivía en mi casa. Iba a Los Pinos 3 veces por semana para revisar la operación. Doña Carmen seguía ahí,
con su cuaderno y su pluma, manejando los contratos con esa precisión suya que no envejece. El lugar había cambiado, no de manera dramática, de manera acumulada, que es la que dura. El jardín florecía. El menú de Inés tenía ahora 5 opciones para el almuerzo. El turno nocturno era de 2 personas. La lista de reparaciones pendientes se había reducido a 2 puntos menores. Las señoras que vivían ahí tenían una mirada diferente. No todas, no de golpe. Pero poco a poco, la resignación había empezado a ceder espacio a otra cosa. Doña Pilar ya no tejía solo para que el corazón no parara. Tejía porque quería. Había diferencia. Clemencia había dejado de llorar por las noches, según me dijo Patricia, la enfermera del turno. Mercedes seguía guardando las cartas de su hijo, pero ahora también escribía las propias. Eso era suficiente para mí. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, deja un comentario. Quiero saber qué estás pensando. Estas historias las cuento para que no se pierdan. Fue un martes de abril, casi 2 años después de aquella mañana en que vi el mensaje en el teléfono de Rodrigo, cuando todo volvió a moverse. Yo estaba en el jardín de mi casa, podando las plantas de la entrada, cuando sonó el teléfono. Era Valeria. Contesté. «Mamá». Su voz era diferente, tensa de una manera que reconocí. «¿Puedes hablar?» «Estoy aquí». Pausa. Marcos tuvo un problema con el negocio. Respiró. Un problema grande. Marcos había invertido en una sociedad con un socio que resultó ser deshonesto. No era la primera mala decisión que tomaba, pero era la más cara. Y había perdido una parte importante de sus ahorros y tenía deudas que no sabía cómo cubrir. Escuché todo sin interrumpir. Cuando Valeria terminó, pregunté: «¿Qué necesitan?» Silencio breve. «Marcos necesita un préstamo para cubrir lo más urgente mientras reorganiza». Pausa. «Pensamos que tal vez tú...» Cerré los ojos un segundo. El sol calentaba el jardín. El árbol de mango daba su sombra de siempre. Un pájaro cantaba en algún lugar entre las ramas. «Voy a hablar con Marcos», dije. «Que me llame». Marcos llamó esa misma tarde. Me explicó todo con más detalle que Valeria. Sin rodeos, a diferencia de su hermana. Eso siempre lo había tenido. Cuando llegaba el momento de hablar en serio, hablaba en serio. El número que necesitaba era considerable. No imposible, para mí, pero considerable. Lo escuché hasta el final. Luego dije: «Marcos, ¿tú cuándo fue la última vez que trabajaste para alguien que no fuera vos mismo?» Pausa. «¿Qué?» «Te pregunto si alguna vez trabajaste en relación de dependencia, para una empresa, recibiendo un sueldo». «Mamá, no entiendo qué tiene que ver eso». «Tiene que ver con todo», dije. «Yo trabajé. 40 años trabajé dentro de esa casa sin que nadie me pagara un peso. Lavé, cosí, cociné, crié, cuidé. Y cuando ya no me necesitaron, me pusieron en una residencia y vendieron lo que yo había ayudado a construir». Silencio. «Eso ya lo sabemos, mamá. Ya hablamos de eso». «Sí, pero lo que no hablamos es lo siguiente». Tomé aire. «Yo no te voy a prestar ese dinero, Marcos». Otro silencio. Más largo. «¿Por qué?» «Porque no te vale enseñar nada. Y porque puedo hacer algo mejor por vos». «¿Qué cosa mejor?» «Decirte la verdad». Hice una pausa. «Podés salir de esto. Tenés capacidad, tenés experiencia, tenés salud. Lo que te falta no es dinero. Es la decisión de trabajar con lo que tenés en lugar de buscar atajos». «Mamá, la situación es urgente». «Todas las situaciones urgentes lo parecen desde adentro», dije. «Pero la urgencia pasa. Lo que queda es lo que construís mientras tanto». Silencio largo. «No lo puedo creer», dijo.
no con rabia, con algo más parecido al asombro. «Tenés el dinero y no me lo vas a dar». «Correcto. ¿Y si me hundo?» «No te vas a hundir». Lo dije con certeza. «Pero si de verdad crees que sí, entonces hay algo más profundo que hay que resolver. Y para eso tampoco sirve el dinero». Marcos no volvió a llamar en 2 semanas. No me preocupé. Lo conocía. Necesitaba tiempo para masticar lo que no quería escuchar. Y siempre había sido así desde niño. Cuando le decías algo que no encajaba con lo que esperaba, desaparecía unos días y luego volvía como si nada, pero diferente. Procesando en silencio, igual que su padre. Valeria sí llamó. Al 3er día. «Mamá, no puedo creer lo que le dijiste a Marcos». «¿Qué te dijo que le dije?» «Que no le ibas a ayudar. Que tenía que resolverlo solo». «Eso es correcto». «Mamá». Su voz tenía ese tono que usaba cuando era adolescente y creía que yo no entendía el mundo. «Es tu hijo». «Lo sé, por eso no le doy el dinero». Silencio. «Eso no tiene ningún sentido». «Valeria, ¿cuándo fue la última vez que resolviste algo difícil sin ayuda de nadie?» No respondió de inmediato. «Eso no tiene que ver...» «Tiene todo que ver. Cuando uno sabe que siempre va a haber alguien que resuelva, no aprende a resolver». Hice una pausa. «Yo aprendí. Tarde y a la fuerza. Pero aprendí». Otro silencio. «¿Nos estás castigando?», preguntó finalmente. Directa. Más directa de lo que esperaba. La pregunta me detuvo un momento, porque era importante, porque merecía una respuesta honesta. «No», dije. «Si los estuviera castigando, no contestaría el teléfono». Tomé aire. Lo que hago es tratarlos como adultos. ¿Qué es lo que son? Valeria no dijo nada más por un momento. «No me gusta esto, mamá». «Ya sé. Pero...» Pausa larga. «Te llamo el domingo». «Aquí voy a estar». Rodrigo fue el que más tardó en aparecer. Casi un mes después de la llamada de Valeria, tocó la puerta de mi casa un miércoles por la tarde. Sin avisar, como Marcos aquella vez en Los Pinos. Pero diferente. Marcos había llegado con preguntas. Rodrigo llegó con algo que cargaba desde hacía mucho más tiempo. Lo hice pasar. Le serví agua. Nos sentamos en la sala. No habló de inmediato. Miraba la sala como si estuviera revisando que todo siguiera en su lugar. Las fotos en la pared, el sillón de Ernesto, la planta en la esquina que yo había trasplantado 3 veces en 40 años y seguía viva de pura obstinación. «¿Cómo estás, hijo?» «Bien», dijo. Luego, «no tan bien». «Contame». Tardó en empezar. Rodrigo siempre tardaba. Era el menor y había aprendido a hablar después que los otros 2. Y desde entonces, siempre esperaba estar seguro antes de decir algo. «Tengo deudas», dijo. «No tan grandes como las de Marcos, pero... son mías. Me metí en cosas que no debí». «¿Qué tipo de cosas?» Me lo explicó. No era dramático. Era lo de siempre. Decisiones tomadas con prisa y confianza depositada en personas equivocadas, gastos que se acumularon sin que nadie los revisara. Lo escuché todo. Cuando terminó le pregunté lo mismo que le había preguntado a Marcos. «¿Qué vas a ir a hacer?» «No sé», dijo. «Por eso vine». «¿Viniste a pedirme dinero?» Dudó. «Vine a verte», dijo finalmente. «No sé si a pedirte dinero. Vine a verte». Eso me detuvo. Lo miré. Tenía 41 años. Tenía la cara de su padre en algunas cosas y la mía en otras. Y en ese momento tenía la cara de cuando era chico. Y algo le salía mal y no sabía cómo decirlo. «Rodrigo», dije, «¿te acordás del mensaje de Valeria?» Frunció el ceño. «¿Qué mensaje?» «En tu teléfono. Aquella mañana que viniste a ser hasta arreglar el grifo. Lo dejaste sobre la mesa y llegó un mensaje de tu hermana. Yo lo vi».
El color de su cara cambió. «Mamá, no te estoy reclamando. Te estoy contando por qué sé lo que sé». Hice una pausa. ¿Sabías lo que estaban planeando? Silencio. «Sí», dijo, muy bajo. «¿Y no dijiste nada?» Intenté... Empezó. Se detuvo. Volvió a tratar de empezar. Intenté decirles que esperaran, que hablaran con vos primero. Valeria dijo que era lo mejor para todos. Marcos dijo que vos ibas a entender. Y yo... Se frotó la cara. Yo no fui capaz de plantarme. Lo miré durante un momento largo. No sentí rabia. Sentí algo más complicado. La tristeza de entender que a veces las personas que más queremos son también las que más nos fallan. No por maldad, sino por cobardía. Y que la cobardía duele igual. «Lo sé», dije, «y sé que eso te pesa». Asintió, sin palabras. «Rodrigo, no te voy a dar dinero tampoco». Lo dije con calma, sin dureza. «Pero te voy a decir algo que no le dije a los otros dos». Me miró. «Yo te quiero. A los tres». Eso no cambió. Hice una pausa. «Pero el querer no significa resolver lo que les corresponde resolver a ustedes. Yo resolví lo mío. Ustedes tienen que resolver lo suyo». Se le movió algo en la cara. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. «De verdad, ¿cómo hiciste todo eso sola?» «No estaba sola», dije. Encontré a las personas correctas en el momento correcto y usé lo que tenía en lugar de esperar lo que no tenía. «Pero nosotros no tenemos...». «Tienen más de lo que creen». Lo interrumpí suavemente. «El problema no es lo que tienen. Es que nunca aprendieron a mirar lo que tienen porque siempre hubo alguien mirando por ustedes». Silencio largo. Afuera empezaba a oscurecer. El jardín perdía la luz despacio, como siempre, de los bordes hacia el centro. «Mamá», dijo Rodrigo, «¿podemos tomar un café?» Sonreí. «Claro que sí». Esa noche, después de que Rodrigo se fue, me senté en el jardín un rato. No hacía frío. El árbol de mango estaba oscuro contra el cielo, pero su sombra se adivinaba igual. Hay cosas que uno conoce tan bien que las ve, aunque no las vea. Pensé en los tres. En Valeria con su postura defensiva y su inteligencia que siempre había usado para protegerse en lugar de para crecer. En Marcos con su honestidad directa y sus decisiones apresuradas. En Rodrigo con su silencio y el peso de lo que no dijo a tiempo. Los había criado yo. Eso también era verdad. No todo lo que eran era culpa de ellos. Pero tampoco era culpa mía seguir cargando lo que ya no me correspondía cargar. Esa era la diferencia, la que había tardado 67 años en aprender. Los meses siguientes fueron quietos. Marcos encontró trabajo en una empresa mediana, administrando logística. No era lo que había imaginado para sí mismo, pero era trabajo real, con sueldo fijo, con responsabilidades concretas. Me lo contó en una visita de domingo, casi de pasada, como si no fuera importante. Pero lo dijo. Eso importaba. Valeria renegoció algunas deudas propias que yo no sabía que tenía. También me lo contó, en una de sus llamadas de domingo, más larga que los 10 minutos de siempre, sin la voz calculada de antes. Rodrigo empezó a trabajar con un primo lejano en un pequeño negocio de reparaciones. Algo humilde, algo honesto. Me enviaba fotos a veces, sin texto, solo la foto, un trabajo terminado, una pared arreglada, una instalación completa. Yo le respondía con un corazón. Era poco, era suficiente. Los Pinos cumplió 2 años bajo mi dirección en noviembre. Doña Carmen organizó un almuerzo especial. Inés cocinó un menú de 4 tiempos que las señoras comentaron durante días. Pusieron música. No música de fondo, música de verdad, con volumen, con ritmo. Doña Pilar bailó, sola, en el centro del jardín, con su tejido colgado del brazo,
2 pasos lentos y seguros como quien sabe exactamente lo que hace. Todas la miramos. Nadie dijo nada, pero varias señoras tenían los ojos brillantes. Yo también. Esa noche, ya tarde, doña Carmen y yo nos quedamos solas en el jardín. Ella tenía su café. Yo tenía el mío. El jardín estaba oscuro y quieto después del almuerzo. «¿Cómo se siente?», me preguntó. Era la misma pregunta que me había hecho el día que salimos del notario. La primera vez. «Diferente», dije. «Es mejor que la primera vez que me lo preguntó». «¿Extraña algo?», lo pensé con honestidad. «Extraño a Ernesto», dije. «Lo extraño siempre». Hice una pausa. Pero ya no extraño la vida que tenía antes. Esa no la extraño. Doña Carmen asintió despacio. «Bien», dijo. Tomamos el café en silencio. Era un silencio bueno, del tipo que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar el espacio con palabras. Un domingo de diciembre, mis 3 hijos vinieron juntos a casa. No era una ocasión especial. No era cumpleaños ni aniversario. Solo vinieron. Valeria trajo una torta. Marcos trajo fruta. Rodrigo trajo nada. Pero llegó primero y ya tenía el café puesto cuando llegaron los otros 2. Eso me dijo algo que ninguno de los 3 habría sabido articular. Nos sentamos en el jardín, bajo el árbol de mango. Comimos torta. Tomamos café. Hablamos de cosas pequeñas. El trabajo de Marcos, un viaje que Valeria queríais hacer, el negocio de reparaciones de Rodrigo que estaba creciendo despacio pero creciendo. No hablamos de lo que había pasado. No hicimos un recuento ni un balance. No hubo disculpas formales ni reconciliaciones dramáticas. Solo estuvimos. Y en algún momento de la tarde, mirando a mis 3 hijos sentados bajo el árbol que Ernesto había plantado el año que nació el del medio, pensé que Ernesto habría querido ver esto. No la pelea, no la separación, no el dolor. Esto, la tarde, el café, los 3. Me habría dicho algo con esos ojos suyos. Algo sin palabras, como siempre. Y yo lo habría entendido. Esa noche, después de que se fueron, lavé las tazas despacio. Sequé el mesón. Apagué las luces de la cocina. Salí al jardín un momento antes de entrar a dormir. El árbol de mango estaba oscuro y quieto. Las estrellas estaban claras, de esas noches en que el cielo parece más cerca de lo habitual. Pensé en la mañana del mensaje en el teléfono de Rodrigo, en la maleta pequeña, en los barrotes pintados de blanco, en el sobre de Ernesto, en doña Carmen con su cuaderno, en don Aurelio con sus manos lentas, en doña Pilar bailando en el jardín con el tejido colgado del brazo. Pensé en todo lo que había sembrado en 67 años, lo bueno y lo que no fue tan bueno, lo que di sin que me lo pidieran y lo que no supe pedir para mí. Y pensé en lo que había aprendido al final, demasiado tarde según algunos, justo a tiempo según yo. Que una mujer que sabe lo que tiene nunca está realmente sola, que el silencio puede ser una forma de esperar o una forma de prepararse, que hay diferencia, que siempre hay diferencia. Entré a la casa, cerré la puerta. Dormí bien esa noche. Como hacía mucho tiempo no dormía. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que vale esta historia. Suscríbete, porque las historias que siguen son del mismo calibre, y no quiero que te pierdas ninguna. Y déjame en los comentarios una sola palabra, lo que sentiste al escuchar a Leonora. Una palabra, la que sea. Esa es la que vale. Pero antes de que esa noche terminara del todo, pasó algo. Estaba ya en cama con la lamparilla apagada cuando sonó el teléfono. Era tarde, pasada la medianoche. Miré la pantalla. Era Rodrigo. Dudé un segundo. Contesté. ¿Rodrigo? «Mamá». Su voz era rara, no asustada, rara de otra manera. «¿Estás despierta?» «Ahora sí». Silencio breve.
Quería decirte algo antes de que pasara más tiempo. Me senté en la cama. Encendí la lamparilla pequeña. «Te escucho». «Aquella mañana», dijo, «la del grifo, cuando dejé el teléfono en la mesa». «Sí». «Lo supe. En el momento. Supe que viste el mensaje». No dije nada. «Vi tu cara cuando volví de buscar las herramientas». Hizo una pausa. Y no dije nada. Te serví el café, te di el beso, me fui. Y no dije nada. La noche afuera era completamente quieta. Ni viento, ni pájaros. Solo el silencio oscuro de las horas que no son de nadie. «¿Por qué me llamas a decirme esto ahora, Rodrigo?» «Porque me quedó atorado», dijo. «Todo lo demás puedo entenderlo. Puedo procesarlo, puedo trabajar para resolverlo. Pero eso no. Ese momento no me lo puedo sacar». Lo escuché respirar. «Estuve toda la tarde mirándote en el jardín hoy, riéndote con Valeria, discutiendo con Marcos sobre no sé qué de las plantas. Y pensé, ella sabía desde ese martes. Hizo todo lo que hizo sabiendo desde ese martes. Y nunca nos lo dijo. No. ¿Por qué? Era la pregunta real, la que ninguno de los tres me había hecho todavía de esa manera. Porque si lo decía, la conversación se volvía sobre el mensaje, sobre la traición, sobre quién tenía razón. Hice una pausa. Y lo que necesitaba no era tener razón. Lo que necesitaba era actuar. Silencio. «Mamá», dijo, «lo siento. Lo del mensaje, lo de no haberme plantado, lo de haberme quedado callado en la puerta de los pinos. Todo eso lo siento». Era la primera vez que alguno de los tres me lo decía así. Sin rodeos, sin contexto, solo eso. Me tomó un momento responder. «Ya lo sé, hijo». «¿Me perdonas?» Miré la lamparilla pequeña, la misma que había mirado tantas noches en ese cuarto de los pinos, calculando, planeando, aprendiendo a no tener miedo de lo que era capaz de hacer. «Hace rato», dije. Rodrigo no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era diferente, más liviana. «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, hijo». Colgamos. Apagué la lamparilla, y esta vez sí dormí. Profundo y sin sueños, como cuando uno ha terminado de cargar algo pesado y por fin puede soltar. Lo que vino después no fue perfecto. Nunca es perfecto. Eso solo pasa en los cuentos, y esta no es un cuento. Es la historia de una mujer real que cometió errores reales y tomó decisiones reales y pagó precios reales por cada una de ellas. Valeria tardó más que los otros dos en encontrar su equilibrio. Hubo meses difíciles, conversaciones cortadas, silencios que duraban demasiado. Pero Valeria siempre fue la más terca de los tres. Y la terquedad, cuando se dirige bien, y es una forma de fuerza, encontró su camino. Lo encontró sola, que era la única manera en que iba a aprender a valorarlo. Marcos se quedó en la empresa de logística más tiempo del que esperaba y descubrió algo que yo podría haberle dicho años antes si él hubiera estado dispuesto a escucharlo. Que hay una dignidad particular en el trabajo constante, en el sueldo ganado, en el problema resuelto con las propias manos. Esa dignidad no se compra, se construye día a día, sin atajos. Rodrigo creció su negocio de reparaciones, despacio, como todo lo que dura. Contrató a 2 personas, compró una camioneta usada con su propio dinero. Me mandaba fotos todavía, ahora a veces con texto. 1 línea, 2, lo suficiente. Ninguno de los 3 se convirtió en otra persona. Siguieron siendo quienes eran, y con sus defectos y sus virtudes y sus maneras particulares de querer y de fallar. Pero algo había cambiado en el fondo, algo que no se nombra fácilmente, pero que se nota en la manera en que llaman, en la manera en que preguntan, en la manera en que escuchan cuando uno responde,
Aprendieron que yo existía, no como madre solamente, como persona. Eso fue suficiente. Los Pinos siguió creciendo, no en tamaño, en calidad, en lo que no se mide con números, pero se siente apenas uno entra por la puerta. Doña Carmen seguía ahí, con su cuaderno y su pluma, con sus aretes de perlas y su manera de cortar una conversación innecesaria antes de que terminara de empezar. A veces me preguntaba si ella era feliz. Luego la veía trabajar y entendía que esa era una pregunta que ella nunca se hacía, porque siempre estaba demasiado ocupada siendo útil. Y Inés amplió la cocina. Contrató un ayudante. Los miércoles, la sopa era legendaria entre todas las señoras del lugar y entre los familiares que venían a visitar, y de alguna manera siempre llegaban a la hora del almuerzo. Doña Pilar seguía tejiendo, pero ahora enseñaba también. Había armado un pequeño taller los martes por la tarde, donde 4 señoras más aprendían puntos básicos con una paciencia que yo no le había visto tener en ningún otro contexto. Mercedes terminó de escribir sus propias cartas. Me mostró una tarde una libreta entera, llena de su letra pequeña y apretada. No me dijo qué decían, solo me mostró la libreta cerrada, con una especie de orgullos tranquilo. Escribí todo lo que nunca dije, me dijo. ¿Cómo se siente? Más liviana. Eso era exactamente lo que Los Pinos tenía que ser, y un lugar donde las señoras se sintieran más livianas. No perfectas, no jóvenes, no invisibles, solo livianas. Hay una tarde que recuerdo especialmente. Era un jueves de marzo, casi 3 años después de aquella mañana del mensaje, en el teléfono de Rodrigo. Yo estaba en el jardín de Los Pinos, sentada en una de las bancas azules, revisando unos papeles de poca importancia. Llegó una señora nueva. La trajo su hija. Una mujer de unos 40 y tantos, con cara de quien ha tomado una decisión que le pesa pero que cree necesaria. La señora nueva tenía 70 años, tal vez 72. Cargaba una maleta pequeña. La miré llegar desde mi banca. La hija habló con la recepcionista, firmó papeles, le dio a su madre un beso rápido en la mejilla y se fue antes del almuerzo. La señora nueva se quedó parada en el jardín con su maleta a los pies. Miraba la entrada, por donde su hija había desaparecido. Reconocí esa mirada. La conocía perfectamente. Me levanté. Fui hacia ella. Me puse a su lado sin decir nada por un momento, las dos mirando el jardín. «Primera vez», dije finalmente, no como pregunta. «Sí», dijo. «Es difícil el primer día». Me miró. Tenía los ojos secos, pero el esfuerzo de mantenerlos así se le notaba. «¿Mejora?», preguntó. Lo pensé con honestidad. «Depende», dije, «de lo que una decida hacer con el tiempo que tiene aquí». Silencio. «Me llamo Leonora», dije. «Elena». Le extendí la mano. La estrechó. «¿Tomamos un café, Elena?». Dudó un segundo. Luego asintió. Caminamos juntas hacia el comedor. Su maleta quedó en el jardín. Alguien del personal la recogería después, como hacíamos siempre. Había cosas más urgentes que las maletas. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté bajo el árbol de mango como hacía cada vez que necesitaba pensar o simplemente estar. Pensé en Elena, en su mirada en el jardín, en la maleta pequeña. Pensé en mí, 3 años antes, en ese mismo borde de cama, en ese cuarto con ventana, mirando barrotes pintados de blanco. Y pensé en todo lo que había pasado entre ese momento y este. No había sido lineal. No había sido fácil. Hubo noches de insomnio verdadero, de miedo verdadero, de dudas que me hacían querer parar y simplemente aceptar lo que mis hijos habían decidido para mí. Pero había algo que Ernesto me había enseñado sin proponérselo, en 41 años de matrimonio,
con sus silencios y sus ojos, que sabían más de lo que decían. Que una mujer que conoce su propio valor no necesita que nadie se lo confirme. Solo necesita recordarlo. Eso era todo. Solo eso. Me llamo Leonora. Tengo 70 años ahora. Vivo en mi casa, bajo mi árbol, con mis plantas y mis recuerdos, y el silencio que elegí. Tengo 3 hijos que aprendieron, tarde y a los golpes, que su madre era una persona. Tengo una socia que vale más que cualquier título. Tengo un lugar donde las señoras se sienten livianas, y tengo algo que tardé demasiado en reconocer como mío, mi propia vida, entera, sin pedir permiso. Lo que sembraron, lo cosecharon. Lo que sembré yo, también. Si llegaste hasta el final de esta historia, quiero que sepas algo. Leonora no es un personaje, es una voz. La voz de todas las mujeres que dieron todo y un día decidieron que todavía había algo para ellas. Suscríbete, porque hay más historias como esta esperando. Historias de mujeres que encontraron su camino cuando ya creían que no había ninguno. Y antes de irte, déjame una palabra en los comentarios. Solo una. La que describe lo que sentiste hoy. Esa palabra me importa más de lo que imaginas.